cierta frecuencia me llegan a la consulta pacientes diciendo que fueron víctimas de una malpraxis médica. En vista de eso, me di a la tarea de colocar un post preguntando: malpraxis médica, ¿has sido víctima? Cuéntame tu caso. Y esto pues despertó muchas reacciones, tanto en seguidoras, pacientes, personas operadas, no operadas, como médicos. Me llamó mucho la atención porque también respondieron los médicos, a pesar de que era un post dirigido netamente a pacientes. Entonces, una vez revisados todos los comentarios de este post y ya teniendo una idea general de lo que mis seguidores piensan sobre lo que es una malpraxis y qué situaciones han tenido en sus vidas, entonces organicé esa información y realicé unas gráficas para que ustedes puedan ver qué están pensando las pacientes, qué es una malpraxis y cuál es la posición de nosotros como cirujanos plásticos o como médicos respecto a eso. Entonces, como quería saber qué pensaban las pacientes sobre lo que es una malpraxis o mis seguidoras sobre lo que es una malpraxis, coloqué este post donde dice: malpraxis médica, cuéntame tu caso. Y sí, realmente hubo grandes reacciones por parte de médicos y por parte de pacientes ya operadas que habían vivido muchas situaciones en las cuales pues ellas consideraban eran víctimas de una malpraxis. Pero primero que todo, vamos a ver cómo es el tema del término malpraxis y si esto es aplicable solamente a los médicos. Si ustedes revisan en Google y escriben la palabra malpraxis sin ningún tipo de apellido, les van a salir una cantidad de médicos allí. Definiciones, diapositivas y gente vestida de médico. Sucede que el término malpraxis la gente piensa que es aplicable solamente a esta profesión, a la profesión médica, debido a que se ha hecho como que muy común o frecuente que precisamente los pacientes señalen a los médicos como practicantes de la malpraxis, ¿no? Y en el caso de otras profesiones casi nunca se escucha, ¿no? Un ingeniero, un contador, un abogado pueden ser señalados de malpraxis también. Y la mayor parte de la gente piensa que eso no es así, que es solamente aplicable a los médicos. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la malpraxis médica, la mayoría de ustedes me escribieron cosas relacionadas con los resultados de la cirugía, con la calidad de las cicatrices, con el trato del médico, con posibles complicaciones, con situaciones imprevistas que se presentaron en el postoperatorio, y esto lo interpretó la paciente como una malpraxis. A veces tienen razón, otras veces no tanto. Sin embargo, más adelante vamos a analizar esto en gráficos. Por lo pronto, sí me gustaría dejar en claro qué es malpraxis. Para efectos generales de todas las profesiones, no solamente la médica, la malpraxis abarca la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia de normas o reglamentos. Generalmente, la paciente tiende a señalar al médico como que fue negligente, como que fue imprudente, como que no tiene conocimiento, o sea, como que fue ignorante, y en este caso, pues, pudiera eventualmente presentarse una investigación en la que se determine si eso realmente es así o no. Lamentablemente, en el caso de los médicos que trabajamos con la vida de los pacientes y sobre todo en aquellos casos, por lo menos los de los obstetras, los de los pacientes que llegan a una emergencia y son atendidos por una situación que ya está de por sí comprometiendo su vida, se puede presentar un desenlace fatal y muchas veces la paciente necesita un culpable. Y ese culpable inmediato, ¿quién va a ser? Bueno, el que está más a mano, que es el médico. Si se trató de un bebé que murió al nacer, el responsable inmediato seguramente va a ser señalado el ginecobstetra. Si se trató de un paciente que llegó a una emergencia, seguramente señalarán al cirujano o al médico de emergencias o al traumatólogo. En todo caso, lo más importante es que ustedes estén claros de que estas situaciones, si bien son muchas veces aplicables a los médicos, se presentan en cualquier situación, por un lado, y segundo, se refiere específicamente a estas 4 condiciones. O que el médico fue negligente, o sea que omitió algo que debió hacer y por alguna razón no lo hizo, o fue imprudente, o sea, hizo más allá de sus capacidades o más allá de lo que debería hacer y las cosas salieron mal, o que el médico era imperito o ignorante, o sea, no tenía suficiente experiencia para realizar un procedimiento o no tenía conocimiento de cómo se hacía y sin embargo lo hizo y las cosas obviamente salieron mal. Entonces, ¿cuándo podríamos considerar que el médico es negligente, o sea, que incurre en negligencia médica? Bueno, en una situación en la cual el médico debió actuar y no lo hizo por diferentes razones. Por ejemplo, ustedes llegaron a una emergencia solicitando atención urgente de un problema de salud grave que probablemente comprometía su vida y el médico le dice: no, ya un momentico, estoy en mi hora de almuerzo, me voy a comer primero y después sí vemos porque usted tiene que respetarme, mi horario, qué tal, que no sé qué. No. Si está de guardia en la emergencia, tiene que estar atendiendo a los pacientes. Y en el momento que vaya a comer, pues obviamente habrá otro cubriéndolo. Ahora, en el caso del cirujano plástico, ¿cómo pudiera ser aplicable esto?
Ha pasado con mucha frecuencia que pacientes llaman en la madrugada para referir síntomas. Obviamente, si alguien me está llamando en la madrugada, yo sé que debe ser por algo importante. Entonces, hay médicos que no le dan el teléfono a la paciente cuando está operada o apagan el teléfono en las noches. Yo considero que si se presenta una situación y el médico tiene el teléfono apagado o no le contesta, pues eso pudiera tratarse de negligencia también, aún siendo uno cirujano plástico y aún tratándose de una cirugía electiva. Puede tratarse de una paciente recién operada de cirugía estética que llama al cirujano plástico durante la noche y le dice que tiene mucho dolor. Si el cirujano de plástico no toma las medidas para identificar cuáles son las causas de ese dolor y si no se trata realmente de una complicación, sino que de entrada le dice tranquila, que eso es normal, está recién operada, a todas les duele, nos vemos mañana, esto pudiera traer consecuencias graves. Realmente el deber ser es que descarte la complicación, que descarte lo peor que pudiera ser y que obviamente le dé una solución inmediata. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos un oblitoma. O sea, quedó dentro del paciente un instrumento, quedó dentro del paciente una gasa, una compresa. Evidentemente, esto refleja cierto grado de negligencia en el sentido de que había que encontrar el instrumental al terminar la cirugía, había que encontrar las compresas al terminar la cirugía. El médico debía estar pendiente de dónde estaban sus instrumentos cuando estaba operando. Entonces, si bien puede suceder en algunos casos de cirugías donde se meten muchos instrumentos dentro del paciente, es algo que pudiera ser tomado como una negligencia médica. Imprudencia es cuando uno como médico es demasiado osado o va más allá de las capacidades que tiene o más allá del entrenamiento o especialidad para la cual fue formado. Entonces, por ejemplo, una persona calificada por nosotros como intrusistas, por ejemplo, un médico general que se dedica a inyectar glúteos o un estudiante de medicina que se ponga a hacer pequeñas cirugías estéticas, este tipo de cosas pues obviamente son imprudentes y van a traer complicaciones. O por ejemplo, en el caso de los cirujanos, que llegáramos nosotros trasnochados o borrachos a operar. Hablaríamos de impericia cuando se trata de un médico que no tiene suficiente experiencia o conocimiento en un área y sin embargo está aventurándose a realizar como que experimentalmente allí procedimientos sobre una paciente. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el médico no tiene años de experiencia o cuando el médico no tiene el suficiente conocimiento, obviamente vamos a tener complicaciones también. Por ejemplo, en esta se trata más bien de un odontólogo tratando tal vez de hacer una extracción de una muela y por el esfuerzo que está realizando y la forma como lo hace, entendemos que o no tiene el instrumental adecuado o no tiene el conocimiento o no tiene la técnica. Y lo mismo puede suceder en cirugía plástica. Si uno no cuenta con esos elementos, el instrumental, los equipos, la clínica suficientemente bien equipada, los conocimientos y la experiencia para realizar una cirugía que es un trabajo netamente manual, entonces las cosas pueden salir mal y allí pudiéramos calificar al médico de imperito. Entonces, con todos los comentarios que ustedes hicieron en el post de malpraxis, nosotros nos dimos a la tarea de realizar una gráfica. Entonces distribuimos las razones por las cuales ustedes consideraban que han sido víctimas de malpraxis y las colocamos en estos gráficos en los cuales podemos notar cosas muy interesantes. Entonces aquí observamos lo que llama más la atención, es esta zona verde muy grande que representa el 33% y generalmente se refiere a malos resultados. Entonces observamos que las pacientes cuando obtienen un resultado deficiente o no están conformes con cómo quedó la cirugía, se refieren al médico como que les hubiese realizado una malpraxis. Entonces observamos otras zonas mucho más pequeñas en la parte superior de la gráfica donde prácticamente una cuarta parte representa complicaciones frecuentes del postoperatorio como seromas, mala cicatrización, áreas con mala circulación, fibrosis, o sea, cosas que pueden suceder y que por el cirujano no serían consideradas como una malpraxis, sino más bien como una eventualidad que bien puede presentarse en un postoperatorio, pero para la paciente es una malpraxis. Y por el otro lado, una cuarta parte de la gráfica donde se ven zonas pequeñas en azul, naranja y amarillo que representan y realmente lo que sí sería calificable como impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia de normas y reglamentos, o sea, lo que sí pudiera calificarse realmente como malpraxis. Me llamó mucho la atención la zona azul, que la voy a explicar en la siguiente gráfica. Entonces esa gran zona azul del gráfico circular que les mostré anteriormente se refiere a esta segunda columna, la que dice maltrato o incluso bloquear. O sea que el médico
en el postoperatorio, a pesar de que tenía a la paciente recién operada, dejó de contestarle las llamadas, dejó de verla e inclusive llegó al extremo de bloquearla para que no molestara, ¿no? Claro, recuerden que esto no es un trabajo de investigación científico ni yo analicé cada uno de los casos, sencillamente estoy haciendo unas gráficas en base a los comentarios y su opinión particular como pacientes. Me llamó mucho la atención porque yo jamás haría eso, o sea, nunca bloquearía a una paciente o dejaría de contestarle a alguien que está recién operada, está bajo mi cuidado y mi responsabilidad y todo lo que le pase a ella hasta que esté de alta está relacionado conmigo. Por lo tanto, sería negligente dejar de contestarle y mucho más bloquearle las llamadas o bloquearle los medios por los cuales se pueda comunicar con uno. Entonces, como se fijaron, ese de los malos resultados es muy subjetivo porque o puede ser que el paciente tenga las expectativas muy altas o puede ser que realmente los resultados no fueron buenos o puede ser sencillamente que no le gustó porque no quedó suficientemente delgada o porque las prótesis no quedaron suficientemente grandes. Entonces, esa realmente es muy subjetiva y realmente es la que representa la mayor parte del 33% de las situaciones en las cuales hubo inconformidad y las pacientes las catalogan como una malpraxis. Sin embargo, estas columnas pequeñas no dejan de ser muy importantes porque fíjense que las primeras, infección, seroma, cicatrices, problemas de circulación que producen necrosis, fibrosis, son situaciones que se pueden presentar en el postoperatorio y que no necesariamente son adjudicables al cirujano, no son necesariamente responsabilidad de él, porque dependen de la calidad de cicatrización de la persona, dependen de si tiene o no buena circulación, pueden depender de la edad, pueden depender del tipo de cirugía, pueden depender de los cuidados postoperatorios. Entonces, no pudieran necesariamente calificarse como malpraxis, sino más bien como eventualidades del postoperatorio. Ahora, las que vemos en la parte baja, que sí pudieran entrar o calificarse completamente como malpraxis, que son situaciones de negligencia, impericia, imprudencia o incluso no informar. ¿Por qué no informar es también una clase de malpraxis? Porque si el médico no se toma su tiempo para realizar la consulta preoperatoria, para mostrarle fotos a la paciente de cómo puede quedar, para decirle por dónde van las cicatrices, para decirle cuáles son las limitaciones del procedimiento, o sea, qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr, para explicarle con lujo de detalles cómo es la cirugía, para responderle cada una de sus preguntas, entonces estaríamos incurriendo también en algún tipo de negligencia al no informar debidamente a la paciente, no solamente sobre los alcances de la cirugía, sino también sobre los riesgos o sobre las posibilidades de que pase algo que a ella no le guste, desde una cicatriz de mala calidad o que se note, hasta un problema como una infección o una complicación del postoperatorio. Entonces, por último, me gustaría hablar un poco de las respuestas que algunos médicos dieron a este post que fue tan controversial, en el cual muchos inclusive manifestaron su disconformidad o su desaprobación con respecto al hecho de que publicara un post estimulando a las pacientes a hablar de malpraxis, porque tal vez hubo inclusive algunos señalamientos de malos resultados en los comentarios. Muy bien, me disculpan por eso, realmente esa no fue la intención fue simplemente saber qué pensaba la paciente sobre la malpraxis y fíjense que los resultados son muy interesantes y debemos tomarlos muy en cuenta porque eso también puede modificar la forma de proceder nuestra como cirujanos plásticos para mejor y para beneficio del paciente. Muy bien, si les gustó el contenido de este video, recuerda, soy el Dr. José Luis Martínez Ardila, cirujano plástico. No olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. Y gracias por mantenerte atento al contenido del Cirujano de las Reinas.